¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas al Balón de Ícaro, nueva entrega de futbolistas en órbita Barça. Y este es el hombre de este vídeo, don César Azpilicueta Tanco. Un señor que le podríamos llamar así, capitanísimo, emblema, totalmente líder del Chelsea de las últimas 10 temporadas, que se dice rápido. Un central lateral diestro que ha jugado por la izquierda, que ha actuado de interior, internacional con España, empezó en Osasuna Promesas, luego posteriormente al primer equipo navarro del Reino de Navarra, después el paso al Olympique de Marsella y por último hasta el día de hoy recalando en las filas del Chelsea de Londres, donde es ni más ni menos que ya el capitán. 10 temporadas, un jugador que va a cumplir 33 años el próximo mes de agosto, pero que ahora mismo está muy cerquita de la órbita Barça. Se habla que sobre unos 8 millones podría estar cifrada su salida y vamos a repasar brevemente, pero con intensidad y un poco a fondo, metiendo el bisturí como nos gusta en el Balón de Ícaro, quién es César Azpilicueta, qué podría dar al Barça y cuáles son sus principales prestaciones, tanto para bien como sus limitaciones, donde podría cojear un poquito el jugador navarro. Bueno, vamos a empezar con sus inicios, empezando desde Pamplona, desde Osasuna, donde destacó muchísimo como lateral diestro, aunque realmente su posición, evaluándolo un poco con ese prisma que nos da el tiempo, ha sido desarrollando esas funciones, esas facetas de central diestro en línea de tres centrales, especialmente en el Chelsea, aunque aquí lo tenemos defendiendo un balón ante Zlatan Ibrahimovic. Fijaos si ya ha llovido, ahí lo vemos auspiciado por Juan Fran Torres y Miguel Flaño en la temporada 2009-2010, en las órdenes de Guardiola. Después el paso al Olympique de Marsella con la batuta de Didier Deschamps. Aquí lo tenemos un poco más, donde ya muy joven destacaba por su velocidad, por su buen hacer, su disciplina. También, por supuesto, la selección española, donde ha sido ya 40 veces internacional, que ya lleva unos cuantos años. De hecho, esta fotografía la vais a reconocer enseguida, ni más ni menos que con su posible futuro entrenador, con Xavi Hernández, y llegando ya a las filas del Chelsea, donde se ha labrado sin ninguna duda un nombre ya como leyenda blue en Stamford Bridge, a las órdenes de, entre otros, de Di Matteo, de Frank Lampard y últimamente, por supuesto, a las órdenes del alemán Tuchel, el bueno de César Azpilicueta. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características que tiene, las dotes que tiene como lateral derecho. Os pondré también un poco de vídeo a continuación, donde puede adaptarse muy bien a esta posición, también como central, donde le gusta subir por sus cualidades innatas de carrilero diestro, posición que ocupó mucho tiempo en Osasuna y en el Olympique de Marsella y en sus primeros años en el Chelsea. Lo más destacable de César Azpilicueta, además de sus calidades como futbolista, es su dominio del saber estar en un terreno de juego, tanto dentro como fuera. Y en el vestuario es ese capitán silencioso, un perfil muy discreto, pero que se hace respetar por todo el mundo, rivales, compañeros, aficiones. Su carácter de líder y experiencia, sin ninguna duda contrastada, le dan un valor añadido a cualquier defensa. La polivalencia y el compromiso son sus principales actitudes. Puede incluso jugar en las zonas del centro del campo, incansable en el día a día, alabado por sus compañeros y entrenadores. De hecho, dijo Christian Pulisic, su todavía compañero, donde dice el norteamericano que César conoce sus virtudes y las explota al máximo. Ya preguntó Josep Guardiola a José Antonio Camacho, entonces entrenador rojillo de Osasuna en 2008 a 2010, por la situación y las prestaciones del Navarro, un jugador que no dejaba a nadie indiferente, sobre todo por su buen rol, su regularidad, entiéndase, desde la capacidad de César de mantener un nivel constante a lo largo de toda la temporada. Y os voy a poner ya un poquito el vídeo para que podamos ver más de cerca las habilidades del gran jugador que a mí me parece César Azpilicueta. Yo considero que es un futbolista que le podría venir muy bien al Barça, sin ninguna duda. Jugador que, como he comentado,
No es excesivamente alto, estamos hablando de unos 78 de altura, pero que tiene muchísimas virtudes y me gustaría que vierais también después las posiciones en las que ha actuado el bueno de César. Pero vamos a reaccionar un poquito a esa anticipación que tiene, ese saber estar, cómo aguanta la posición, cómo no se vence fácilmente ante el rival. Un jugador que no es un 10 en nada en concreto, pero que tiene muchísimos 8 y 9 y 7. No es un deficiente en nada, ni siquiera diría que es un suficiente en nada. Podríamos atribuirle que no tiene una grandísima salida de balón, que no es un virtuoso en el juego, que no tiene a priori un grandísimo desplazamiento, pero lo hemos visto poner balones con mucha facilidad, su capacidad de leer el juego, que es otra de las habilidades donde realmente destaca un montón, y básicamente destaca por ser esto, un defensor muy completo, con una anticipación excelente, con la lectura defensiva que da también, por supuesto, la experiencia, pero también la lectura y llevarlo en el ADN, ese juego también que le ha venido siempre desde la escuela rojilla, desde Tajonar, esas dotes de mando que, por supuesto, César tiene y le ha permitido, por supuesto, mantenerse hasta el día de hoy en la élite, con un trabajo salvaje, como he dicho antes, en el día a día, incidiendo, percutiendo y, sobre todo, mejorando y sin bajar jamás el nivel. Un jugador con mucha intuición, que percute por banda, que si tiene que jugar de central también es bastante ávido para subir, y una virtud que para mí es fundamental en el fútbol de élite, que no se complica la vida. Jugador que es consciente de sus limitaciones, todavía más consciente de sus virtudes, y esto lo que le permite a César Azpilicueta es saber elegir. Y en el fútbol profesional, sobre todo en el fútbol de primerísimo nivel, donde un pequeñísimo error te puede condenar prácticamente para siempre tu carrera, César es precisamente indiscutible por ese motivo. No es casualidad que se haya ganado la confianza de uno y otro entrenador a lo largo de su carrera, básicamente porque siempre tiende a eso, robar, mirar, pasársela al bueno, no complicarse, limpiar su zona del peligro y luego, cuando tiene la posibilidad, seguir avanzando y seguir construyendo. Pero siempre el primer ladrillo de César es en pos del equipo, no de su beneficio individual. Y esto es algo que a veces los jugadores tienden a olvidarse de ello. Las debilidades que tiene, porque supuesto las tiene el bueno de César Azpilicueta, son que en el apartado técnico obviamente no es un prodigio técnico, aunque este conocimiento de las limitaciones le hace fallar menos que otros defensores que tienen a priori más nivel, pero esa toma de decisiones, como acabo de comentar, le permiten sobresalir y mantenerse ante otros a priori mucho más caros, mucho más cotizados. La edad, pese a estar en un momento de forma excelente, el navarro va a cumplir 33 años en el próximo mes de agosto. Y esto obviamente le va a ir restando regularidad a la hora de estar en los 11, pero podría ser un futbolista, el jugador número 12 de plantilla, considero que muy importante y seguramente una de las razones por las que Xavi Hernández quiere al navarro. Otra de las debilidades, pues si juega como central no tiene una grandísima envergadura. Hablamos de 1,78, que para un central en la Premier League no es tampoco demasiado, porque los jugadores normalmente de ataque tienen una gran estatura en centímetros, pero esto también lo compensa, como hemos venido repitiendo en este vídeo, que esa experiencia que ha ido ganando, la anticipación en las jugadas, le permite funcionar muy bien y sobre todo si juega en defensa de tres centrales donde le protegen mucho más y puede destacar mucho más el bueno de César. Me gustaría también que vierais, además del vídeo que por supuesto está estupendo, la regularidad que él ha tenido a lo largo de las temporadas. Jugador que desde la 16-17, donde hemos hecho este corte, si veis los partidos jugados en la columna de la izquierda, hasta hace 2 temporadas no ha bajado de 36 partidos disputados y en las 2 últimas temporadas la media está en unos 26 partidos por temporada en Liga, en Premier League. Si os fijáis en las tarjetas amarillas a la derecha, destaca por su gran regularidad, que no es precisamente un futbolista muy amonestado, y en el apartado de expulsiones solamente tiene una expulsión en las últimas 6 temporadas, lo cual también le convierte en un baluarte.
En la columna central tenéis las asistencias. Cuanto más de lateral ha actuado, más rendimiento de asistencias ha podido proporcionar. Las últimas 2 temporadas ha estado más enfocado al perfil de central. Y también esto es importante, el histórico de posiciones ocupadas por César Azpilicueta. Esto me parece muy interesante. Tenemos que como lateral derecho ha participado en la mayoría de sus partidos de su carrera, un jugador que ya está cerca de los 700 partidos profesionales entre selecciones y clubes, y vemos que con 254 partidos ha estado presente en 11 goles y 31 asistencias. Y luego ha estado disputando partidos como defensa central, tanto en el perfil diestro, central o izquierdo, lateral izquierdo. Ojo a esta cifra, 122 partidos como lateral izquierdo. Me parece un número impresionante, dando la nada despreciable cifra de 15 asistencias, y de interior derecho e izquierdo, en total ha participado en 38 encuentros. De esto, ¿qué destacamos? La polivalencia de César, la predisposición para jugar y, por supuesto, competir, rendir y mucho más que cumplir. Entonces, con todo esto, nos lleva a la conclusión de que César Azpilicueta es un capitán silencioso, un capitán de mando tanto dentro como fuera del campo. También es muy importante para mantener a raya a los jóvenes, dar ejemplo, hacer cohesión en plantilla, y también el discurso de cara al exterior sea mucho más blindado, lo cual acaba facilitando las tareas a los jugadores menos expertos o los que suelen tener la lengua un poco más suelta a la hora de hacer declaraciones en público. Y eso creo que no es otra cosa que ayudar a el entrenador, en este caso a Xavi Hernández, si fuera el caso. Vamos a acabar viendo el mapa de calor de César Azpilicueta, donde lo veis en uno de los partidos que hemos elegido en Champions League contra el Malmö, donde actuó de lateral derecho, y lo veis habitando la zona superior del ataque a la derecha, percutiendo muchísimo, incidiendo mucho, por supuesto, en sus quehaceres defensivos, siempre cumpliendo el bueno de César, en otro encuentro donde, curiosamente, jugó de lateral izquierdo en un partido muy exigente contra el West Ham, un rival de los verdaderamente duros, que este año ni más ni menos ha estado muy cerca, de hecho, de llegar a la final de la Europa League, que eliminó al Sevilla, y como lateral izquierdo también cumpliendo muchísimo en la parte defensiva y llegando las veces que hiciera falta arriba, lo cual creo que le convierte en un baluarte para el entrenador. Y la media de la temporada de César ronda eso, ¿no? En la zona central, ubicando su posición como central diestro, línea de tres, pero también en esa especial posición de lateral derecho, donde desde 2 cuartos de campo ya incide mucho en ataque, donde se asocia bien con los interiores y es capaz de llegar a línea de fondo de manera bastante regular. Por tanto, ganador, competidor, inyectaría muchísimo carácter, sobre todo de competencia, a la plantilla ya de por sí de muy buen nivel. Podría formar una terna fantástica con estos jugadores, con Andreas Christensen, ya oficial, y quién sabe, estaría también muy cerca Marcos Alonso. Bueno, dicho de otra manera, tendríamos un jugador, me consideraría entre Marcos y César. Seguramente Marcos sería más imprescindible de cara al lateral izquierdo, como posición pura necesaria para reforzar, pero César Azpilicueta sería un jugador muy importante para reforzar la zaga y mucho más, ¿eh? Solamente pensando en su polivalencia, creo que es un jugador que todo el mundo querría tener en su plantilla. Y esta era un poco el análisis que os traía hoy de César Azpilicueta, un jugador extraordinario, un jugador que puede tener, considero yo, un buen perfil en el Barcelona, que puede tener un muy buen rol jugando muchos partidos, en muchas competiciones, dando descanso a otros, enseñando mucho a jugadores jóvenes, y todo un comodín y, sobre todo, muy importante, saber competir, venir de ganar y, sobre todo, en los entrenamientos, no dejar de meter la pierna nunca, y además cohesionar el mensaje de la plantilla, que yo creo que es algo que Xavi Hernández está también buscando. Y hasta aquí el vídeo de Azpilicueta, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, darle al like, impulsad fuertemente al Balón de Ícaro. Gracias por la ayuda, estamos casi en 1500 suscriptores. Gracias de verdad por estar ahí siempre, siempre. Vienen días, semanas
interesantísimas. Empieza a rodar el balón y como digo siempre, amigos, amigas, salud y goles. Chao.